In April 2009, this boat and a group of dreamers took on the mission of carrying the message of saving one of the most fascinating places in the world, first down the Napo River and then down the Amazon River. Yasuni es uno de los últimos bastiones del planeta que da origen a un montón de vida, como hay algunos otros pequeños lugares en el planeta. Que no es más que un ejemplo de lo poco que queda y lo tanto que queda, que todavía puede ser una esperanza, si quieres, en el mundo. Vale la pena moverse un poco dentro de lo que puede cada uno para que al menos quede la posibilidad de que exista un cambio de actitud. ¿Ya? En lo que hacemos, ¿no? En la vida cotidiana de cada uno de nuestros, no porque somos pobres y tristes mortales, sino de la gente del poder, si es que alguna vez podrían entender algo. Like few other places on the planet, Yasuni is one of the last mega-diverse bastions on Earth that is home to an immense number of species. Andarele, vámonos. Andarele, vámonos. Andarele, vámonos. Amidst the total devastation of the planet, Yasuni is a miracle of life that Ecuador is now fighting to conserve. La época de la glaciación aisló, entonces es como una isla que tuvo su propia evolución individual. Entonces eso es lo que le hace tan interesante, ¿no?, al lugar, con un altísimo endemismo y con especies prehistóricas prácticamente, ¿no? Thousands of years ago, this was one of the few temperate zones which was not covered by the ice of the last glacial Pleistocene period. Since then, time has stopped in this flooded forest, and here howler monkeys, giant anacondas, pink dolphins, river turtles and insects have shared a habitat with flying ruminants like the huatzins that existed with the dinosaurs. Hay muchas especies de palmas aquí en la Amazonía, muchas de ellas ni siquiera se han estudiado, ¿no? Esta parece una fruta de una mirtácea, bueno, y flores también, ¿no?, que dan colores bien chéveres que están flotando sobre la superficie. Que es uno de los lugares más diversos del planeta de árboles, igual de plantas, ¿no? O sea, apenas se está empezando con las investigaciones, entonces hay muchísimas cosas que todavía no se sabe que hay, cuál es la función dentro del ecosistema, dentro de las cadenas tróficas. Entonces para mí es súper interesante porque todo está por verse, es un lugar con altísimo endemismo. Few, or maybe no other corner of the planet this small, houses 2,000 fish species, 1,800 tree species, 560 bird species, 180 reptile and amphibian species, 80 species of bats, and 50 palm species. 4 of every 10 species in the Amazon are found here, and for this reason, UNESCO has declared Yasuni one of the principal biosphere reserves on the planet. The last to arrive were the settlers, and beginning over a century ago, they declared an ongoing war against the trees, the animals, and the native people who have lived here for centuries.
A war of destruction that today, with the help of these children, urgently needs to be stopped. Aquí se encuentra un grupo de expedicionarios. Al fondo tenemos el velero Andarele, un velero que fue construido con una loca idea. Y digo loca idea porque a las personas que han querido hacer algo en la vida siempre les han llamado locos. Cuando inventaron el fuego, cuando dijeron que la Tierra era redonda, muchos les dijeron locos. Pero poco a poco vemos cómo esas ideas cambiaron el concepto del mundo. Entonces este grupo de jóvenes se están lanzando hacia el mundo, llevando un mensaje de conservación de la naturaleza, un mensaje de conservación del Parque Nacional Yasuni. Este barco funciona con el sol. El sol carga estas planchas de aquí que le ven medio negritas y eso le carga una batería y esa batería hace que funcione el motor. Este aparato no contamina. The expedition of the Andarele, Yasuni, Everything for Life expedition wants to transmit this urgent message to the world, a message of life that perhaps allows all human beings to have hope in tomorrow. En el año 2007, el presidente Rafael Correa, en el seno de las Naciones Unidas, él lanza esta idea al mundo. Él dice, no explotemos el petróleo, pero no explotemos a cambio de ¿qué? A cambio de que los países que tienen más nos den un poco de dinero. Compensen al Ecuador por esa no explotación. Es decir, nosotros no sacamos los ahorros que tenemos ahí, o no sacamos ese producto. No causamos contaminación, pero que alguien nos compense de alguna manera, o sea, que alguien nos pague por no hacer eso. It's about a revolutionary proposal that was born from indigenous groups, a proposal that demands international solidarity. Si es que la comunidad internacional, en compensación, logra al menos aportar con la mitad de lo que el Ecuador recibiría en caso de explotar petróleo. De tal manera que el país ya de por sí se compromete a sacrificar la mitad de las potenciales utilidades del petróleo, esperando que el resto del mundo contribuya de esta forma. Así se forma una de las propuestas más innovativas. El concepto es un poco ambiguo ahorita para los chicos. Creo que existe también una coyuntura a nivel latinoamericano de repensarnos no solamente como países, sino como región. Replantearse una nueva matriz energética, un nuevo esquema de desarrollo que sea mucho más inclusivo, más equitativo. Nos plantea sin duda nuevos desafíos. Dentro de esos nuevos desafíos, el transversalizar el tema ambiental, el transversalizar una propuesta ecologista es sin duda un reto enorme y también es un nuevo momento para el país. Our model of life and development is being questioned. We are destroying the planet, and we have adversely affected large numbers of human beings to feed the comfort and waste of a few. For this reason, Ecuador is the first country to legally recognize rights for nature. Me hace feo a mí, no es así. Tratemos primero al abandonado de la región amazónica de aquí, si queremos tener un ambiente muy bueno. Yo estoy promoviendo también esto de los derechos de la naturaleza porque es sumamente importante proteger. Les digo que hay una relación entre pobreza y destrucción. ¿No? Como usted decía de la naranjilla. Se le da a la tierra hasta cuando ya no produce más. Hace poquito fue un derrame en el Coca que la gente no podía tomar el agua del río Coca. Ni darle a los animales. ¿Y a ellos quién les reclama? ¿Quién les dice que limpien a ellos? Y por este río pasó. Sí. Por este río pasado bromo, yodo, magnesio, calcio y todos los metales pesados que causan cáncer. No. El momento que venga en el ITT, es segurito que las aguas de formación dicen que van a reinyectar nuevamente el agua, pero una poca agua puede llegar y el resto de agua lo mandan al río. El proyecto ITT, solo al ser formulado, ya dejó obsoleto al convenio de Kioto. Eso ya no sirve más, ya no tiene espacio, es insuficiente. La lógica del mercado para resolver los problemas ambientales no tiene futuro. El proyecto ITT debería ser este rato la vanguardia de un nuevo proceso para entender la relación del ser humano con la naturaleza. Yo creo que eso es fundamental.
Like many other developing countries, Ecuador has followed the extraction model imposed by rich countries. Half a century of a petroleum economy has produced thousands of millions of dollars for the companies from these countries. But in Ecuador, without a doubt, poverty and unemployment have increased. The dependency has grown, and the northeast Amazon has become one of the most contaminated places on the continent as a result of the multinational petroleum companies. In addition, it has become one of the places that contribute to global warming. El tema del calentamiento global probablemente se convierta en el conflicto geopolítico más importante del siglo XXI. Hay algunos autores, como Nicolás Stern, un economista, que menciona en su informe que se podría en este siglo, como consecuencia del calentamiento global, producir desastres tan grandes como las dos guerras mundiales en el siglo XX. The incredible wealth and power of the multinational companies has demanded that Ecuador pay a huge price, a payment of destruction and death. La riqueza sale de este lugar, pero lo que nos dejan es pobreza aquí. Y enfermos, desnutridos, tristes. Así se ve aquí. Nosotros vivimos de un aire fresco, respiramos de lo que es de la naturaleza mismo, pero ahora con la contaminación de la empresa, vienen las maquinarias trayendo unos químicos, usted sabe que no vienen empacados, a veces vienen sueltos, entonces se riega en las vías, entonces con el viento que sopla, entonces nosotros respiramos y nos enfermamos. Entonces nos produce, en primer caso es eso. Antes sabíamos vivir nosotros naturalmente sin enfermarnos, pero ahorita, ¿qué es que pasa con esas petroleras? Traen enfermedades ya no visto aquí. The contamination produced by the petroleum companies is enormous, and its effects are just recently becoming better known through the judicial proceedings being brought by the victims of contamination against Texaco. One of the most extreme is the cancer epidemic, which in the area affects one new person every month. Ya no más petrolera, ya no queremos escuchar esto. Hay conflictos dividiéndote. Eso no es bueno. Hasta yo hemos escuchado para como antes queremos mantener de la cultura y idioma y sin enfermedad, sin daño, sin problema, queremos vivir libremente. The life of the contacted Wauranis has changed significantly. There is not much left of the proud warrior tribe that once fiercely resisted the invasion of the Kauris, or cannibal foreigners. Finally, many of the Nani Cabos, or family groups, were converted by the North American missionaries, who were hired by companies for the Summer Institute of Linguistics. Another important impact has been the destruction of the culture of these ancestral people in the areas of exploitation. Amongst the most damaged in the Yasuni area are the Waurani. And now many of them have a different cosmovision, and they live without working from the crusts of bread that are left over from the companies. However, there are other family groups in the middle of the forest that do resist. En el parque existen varios de los muy pocos pueblos indígenas todavía no contactados en el mundo. Son comunidades de la familia Guarani que han preferido alejarse siempre de cualquier contacto con la civilización occidental, internándose siempre en la selva. Son los pueblos Tagaere y Taromenani. Y esta propuesta implica pues un reconocimiento a su derecho de mantener su propia cultura y su propia opción de evitar contacto con la cultura occidental. Another heavy price that has been paid has been the destruction of the culture of the native peoples
who live in resource extraction areas. Alemania ha dicho que podría poner hasta 50 millones de euros al año durante 13 años para constituir este fondo, este fideicomiso, que generaría recursos para que el Ecuador realice una serie de actividades, de obras, para que dé respuestas en el ámbito social, de energías alternativas, de reforestación y otras tantas opciones que existen. Pero les entiendo perfectamente que pidan garantías. Igualmente yo te exigiría otra garantía, que esos dineros no sean utilizados para cuestiones que no tienen que ver con el respeto a la vida, el buen vivir, los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, sería intolerable que los dineros del ITT sirvan para comprar armas. Sería intolerable que los dineros del ITT se vayan a invertir en un proyecto de explotación minera a cielo abierto y a gran escala, porque podría servir también, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una garantía de que el petróleo se quede en el subsuelo para siempre y que nunca vamos a pensar extraer ese petróleo, y también una garantía de que esos recursos van a ser adecuadamente utilizados. The life of the jungle, the life of the untouched groups, and in good measure, the search for a way to assure future life for the planet depends on the support of the Ecuadorian proposal. This is what the ITT initiative works on, and this was the mission of the Anderele expedition, as well as of other environmental groups. Hay una apertura positiva a la propuesta de Yasuni TT, y que lo que hace falta a lo mejor es explicarla un poquito mejor, pero que cuando se consiga explicar mejor la propuesta y se consiga explicar mejor qué significa ITT para el mundo, España será uno de los países que estará apoyando. Yo creo que el pasado está para aprender, tampoco tenemos que criminalizarlo, pero tenemos que tomar responsabilidad como europeos de lo que hemos hecho y mirar para adelante y liderar un poco el cambio en cómo funciona el mundo, ¿no? Y creo que Europa está en una situación privilegiada para hacer eso, y ojalá lo hagamos. Pero hay que ver las realidades, creo, de los otros países. En el caso de Bolivia, nosotros como institución hemos lanzado, digo, con la participación de los pueblos indígenas, que son parte de mi organización también, hemos lanzado la propuesta de Amazonía sin petróleo. Entonces, ITT, Amazonía sin petróleo, entonces tienen que ser actividades, campañas que tienen que estar ligadas. The Ecuadorian proposal has inspired other proposals in various other countries on the continent. Proposals that might be able to save a habitat as fragile as the Amazon. La Amazonía en la región sudamericana incumbe a por lo menos 12 de los 14 países que existen en Sudamérica, y es entonces que es importante que este pulmón del mundo tenga una defensa muy seria, una defensa muy fuerte para que se conserve tal como está. This is an international commission with delegates from different continents who have arrived to learn firsthand about the innovative Ecuadorian position. It is an initiative that should be internalized, not only by the native people of the Amazon, but also by the mestizo peoples and their local authorities. Que sea una propuesta, una lucha de todos los que estamos acá justamente afectados en esta zona. Tal vez una primera acción pueda ser sacar la torre de petróleo que está en la bandera cantonal, por ejemplo. Una ordenanza puede ser un primer paso interesante a partir de la alcaldía, ¿no? Ahora ya les van a oír lo que... Alguna vez en esa entrevista tenía que hacer eso. Ahora sí hace el chiste. Que no quieres entrevistarlos y se quieren hacer entrevistar. La gente local requiere más información. Quizás esta misión permita a quienes vienen impulsando esto hacer un trabajo más articulado con las organizaciones locales para que entiendan la dimensión de la propuesta y la posibilidad incluso de llevarla a otros territorios donde se quiere explotar el petróleo. Beyond admiring the magical and extraordinary beauty and the biological wealth of the Yasuni National Park, something more can be done. 30 delegates from more than 10 countries and 3 continents agreed that a proposal, such as the Ecuadorian one, deserves not only the support, but also an international civil society observation team. A support that assures life in the jungle and the autonomous existence of the non-contacted indigenous groups, that improves the quality of life for the habitants of the area, and that opens the path in the world to save the sanctuaries of life on the planet.
porque entonces dejaríamos de hablar de una iniciativa aislada del Ecuador, de un pedacito del Amazonas en el extremo oriental del río Napo, para hablar de una nueva manera de enfrentar el cambio climático, la civilización petrolera y finalmente el futuro. As the Andarele continues on its journey towards the Atlantic, working on the proposal of saving Yasuni, we hope it will be transformed into multiple proposals to change our predatory model of civilization, which will in turn allow us to save our planet. A la orilla de este río, andarele, vámonos, a la sombra de un laurel, andarele.